No se diga más por Top Latina. El vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Mario Pujols. Bienvenido, Mario. Muy buenos días. Muchas gracias. Todos. Gracias por tenerme aquí en el día de hoy. Mario, ¿cómo tomas los cambios anunciados ayer por el presidente Abinader? Bueno, con mucha apertura. Entendemos que es algo saludable el que se produzcan cambios con cierta frecuencia, pues para traer nuevas energías, nuevas ideas y nuevas estrategias a las diversas instancias del gobierno. Pero en esos grupos de WhatsApp donde están los empresarios y Sí, Mario. ¿hubo alegría? ¿Hubo... En el de educación, por lo menos. Una reacción Cuéntanos, porque... Mario, en el de educación, Mario. Bueno, pues estaremos trabajando con el ministro de Educación también, a quien conocemos de hace muchísimos años y con quien hemos venido interactuando de manera directa en el Ministerio de Trabajo, por lo cual estamos abiertos a seguir trabajando y a poner todo lo que el sector privado ha de establecer en una mesa de trabajo y seguir para adelante pensando en el país. ¿Ustedes creen que Eddie Olivares, nuevo ministro de Trabajo, será un poco más flexible, no sé si sea la palabra correcta, que un Luis Miguel de Camps cuando sigan las discusiones sobre el tema de cesantía, por ejemplo? Hay que dejar que entre y asuma. Yo creo que no podemos adelantarnos. Pero en él esta no es semana. desconocido, todos conocemos a él. Bueno, ¿no? pero debe entrar al ministerio y asumir con su estilo. Y conocer a su equipo de trabajo y ver lo que está en agenda para esta semana, que como saben, pues incluye un tema de discusión bajo el marco del Comité Nacional de Salarios y bueno, ahí estaremos nosotros presentes representando al sector. Soltamos los cambios entonces. Sí, sí. Vamos arriba. Sí. Salió. Mario, bueno, hay varios temas para conversar contigo. Está el tema de la ley anunciada para el tema de los residuos sólidos, pero también está el proyecto, correcto. Pero también está el tema del aumento que se va a empezar a discutir, el aumento salarial que se va a empezar a discutir a partir de mañana. Mañana ya está convocado el Consejo de Salarios. Vamos a empezar por el Consejo de Salarios. Los industriales, ¿cómo han tomado este anuncio hecho por el presidente Abinader, quien ya propuso un aumento del 20% para los no sectorizados? Bueno, estamos, digamos que preparándonos para lo que ha de ser esa reunión del día de mañana, en donde ya el Comité Nacional de Salarios ha circulado las convocatorias del lugar. Como saben, es un escenario tripartito en donde pues participa tanto el gobierno como los representantes de los trabajadores y los representantes de los empleadores. Entonces ahí estaremos para primero pues dar inicio formal a lo que es ese proceso, en donde pues tiene ahí todas unas particularidades y un guión que hay que seguir según lo que establece el artículo 456 del Código Laboral y el decreto que acompaña todo el tema de salarios, que es del año 97. Ahí, como saben, pues participamos de la mano con el CONEP, con Copardón, con otras instancias del sector privado y estaremos pues más que prestos para entender cuáles han sido las justificaciones técnicas o las consideraciones que el gobierno pues ponderó para hacer esta propuesta de un aumento de salario de un 20%. Nosotros pues estaremos ahí escuchando y nos tomaremos nuestro tiempo para presentar nuestra propuesta. Hay una discusión que se viene teniendo hace años y es el congelamiento de la escala salarial libre de pago de impuestos sobre la renta. ¿Podría ser esa uno de los elementos de discusión para reducir la necesidad de un aumento o que el aumento no sea necesariamente de un 20%? Eso debería estar en la mesa de discusión y es algo que vamos a plantear como sector en esta semana. Porque creo que impacta casi al 45% de la fuerza laboral formal. Así es. Porque ya debería rondar los 45, 46 mil pesos. Así es algo que no se ha implementado y que, bueno, el escenario idóneo para discutir eso y compartir e interactuar con el gobierno y con los representantes de los trabajadores es este. Vamos a llevar ese punto también a la discusión. Bueno, el tema, Mario, que ha estado más candente es la modificación rauda y veloz a la ley de desechos sólidos, el proyecto de modificación que hizo el Senado, la ley 255-20. Hay algunas amenazas. ¿Por qué no se consensuó? ¿Por qué no se habló? ¿Por qué no se llamó a los sectores
para poder validar estas modificaciones que se pretenden hacer. Ahora el proyecto pasa a la Cámara de Diputados, donde sí se prevé de que sí haya conversaciones al respecto, de que sí hay un acercamiento con los sectores. Sí, bueno, las amenazas son diversas y espero que podamos entrar en detalle en los próximos minutos, pero digamos que realmente fue algo que nos sorprendió. Nos sorprendió la velocidad que tomó el tema, nos sorprendió el hecho de que haya sido aprobado en 2 lecturas consecutivas y consideradas de urgencia, cuando pues en el monitoreo que venimos haciendo de ese proyecto del mes de octubre, pues entendíamos que era necesario pues abrir esos espacios de concertación, no solamente con el sector productivo, sino también con el Ministerio de Medio Ambiente y el Fideicomiso de Uso Sostenible. Estos no fueron convocados. O sea, entonces, la AIRD no siente que fue parte de, digamos, la elaboración de esta ley. No fuimos parte. No, pero ni siquiera el Ministerio de Medio Ambiente ni de Uso Sostenible, que son... ¿Pero y quién? El organismo rector y el organismo impactado de manera transversal por este proyecto. Entonces, aquí digamos que, aunque el tema de las contribuciones y el incremento desproporcionado e injustificado de las mismas es algo que pues forma parte del primer punto de discusión, en donde digamos que toda la cadena productiva del país ha de ser impactada con incrementos que van desde un 60% hasta un 3.700% para las empresas grandes, pasando por empresas pequeñas y medianas que van a ser impactadas entre un 150 y un 300% en estas contribuciones. Entonces, ¿sería esto una reforma sin reforma? Tú sabes que, mira, Alba, nosotros hicimos los cálculos y los hemos validado con las autoridades. Aquí estaríamos hablando de aprobarse como eso está, de 25.000 millones de pesos adicionales. 20.000 millones que estarían enfocados en lo que serían las contribuciones que reposan sobre los hombros del sector productivo y 5.000 millones que se han establecido en atención a un artículo que procura que a los ayuntamientos se le entregue el 0.5% de los ingresos tributarios del país. Lo que nosotros decimos es, somos conscientes de las necesidades que tienen los ayuntamientos, compartimos y nos solidarizamos con la misma, pero entendemos que este proyecto de ley no es el mecanismo idóneo para procurar el financiamiento de los ayuntamientos. Los ayuntamientos tienen su marco legal establecido para los fines, la ley 167-07 y la ley 166-03. Esta última, recuerden, es la que establece que los ayuntamientos deben de recibir por lo menos el 10% del presupuesto nacional. El presidente Abinader en la semanal del lunes pasado indicó que en la parte que se ocupó del tema de ayuntamientos y temas municipales, estos deberían recibir por lo menos el 5% de los ingresos del presupuesto nacional y que eso ameritaba una discusión y una mesa de trabajo que nosotros entendemos no es esta. El escenario para ese es otro. Entonces, aparte del tema de las contribuciones, hay una serie de iniciativas que fueron incluidas en el proyecto en donde a medida que vamos avanzando en la lectura del mismo nos sorprendíamos muchísimo más. En la parte de uso obligatorio de combustible derivado de residuos para las empresas cementeras. Cuando se supone que estas debieron haber sido convocadas para que pudieran expresar si estaban listas para utilizar combustible derivado de residuos en sus operaciones. De entrada, aquí hay 6, hay 4 que serían solo las que pudieran utilizar ese combustible porque tiene los hornos para ello y producen clinker. O sea, hay ciertos requisitos técnicos que debieron haberse observado y que no ocurrió. En el caso de plásticos, un mandato o una expectativa de que se utilice un 30% de resina reciclada aquí en el país, tampoco sin pues contactar a los sectores, sin interactuar, sin conocer de que países como España, que digamos que es la mejor práctica en temas de reciclaje y economía circular, tiene 30 años trabajando el tema y no ha podido llegar a ese porcentaje que aquí de manera directa quiso incluirse en el proyecto. Y 2 puntitos más, otro que tiene que ver con el uso obligatorio en 2 años de tapas de polipropileno a todos los productos y envases de plástico. No entendemos el por qué. Actualmente se utilizan tapas de polietileno. Exacto. Y eso no representa ningún tipo de obstáculo para los procesos de reciclabilidad que tienen en implementación todas las empresas y nosotros también empujándolo como parte de NUBI, Nueva Vida para los Residuos. Y finalmente, una disposición que está incluida en la ley actual, la 225-20, que establece que no pueden establecerse rellenos sanitarios
a no menos de 1 kilómetro de empresas, de industrias o de centros poblacionales de por lo menos 2.000 personas. Eso lo eliminan y nos ha preocupado muchísimo porque digamos que tenemos una serie de empresas de alimentos y bebidas que están ahora mismo a la expectativa, porque imagínense que una empresa como esa, digamos que multinacional, certificada, que exporte, que venga a ponérsele un relleno sanitario al lado, pondría en riesgo sus certificaciones. Ahora, ustedes lo han dicho ya reiteradas veces, ustedes, la IRD, que esta es una ley que no ha sido consensuada, ningún sector ha salido en defensa de ella. Entonces, básicamente, ¿quién se beneficia con esta ley? ¿Qué sector pudiese estar detrás de ella? Hay manos sucias. ¿O cuál fue la motivación para que los senadores agilizaran esa ley de la manera que la agilizaron? Mira, lo que entendemos es que como venía terminando la legislatura en esa semana, quizás se dieron situaciones que motivaron que se aceleraran las discusiones. Entendíamos que teníamos un chancecito todavía porque el proyecto no perimía, sino que a partir del 27 de febrero íbamos a tener un espacio adicional para seguir discutiendo el mismo en el Senado, pero eso no se dio. A lo que estamos apuntando ahora, Mata, es que a partir del 27 de febrero en la Cámara de Diputados podamos entrar a los detalles, podamos entrar a un proceso de discusión artículo por artículo, y yo de manera transparente puedo compartir de que me he sentido escuchado por parte de las máximas autoridades de la Cámara de Diputados y de que el proceso en esa Cámara va a ser abierto, transparente y en donde vamos a apuntar a que se nos reciba a nosotros y a todos los sectores que representamos y que están impactados directamente. Mario, por desde las asociaciones juegan un rol importantísimo en la sociedad dominicana. ¿Qué ha hecho, qué pasos ha dado la Asociación de Empresas Industriales para acercarse a esos objetivos y a acercarse a la sostenibilidad? Porque esto no es un tema que quizá la ley lo ha avanzado por la forma en la que se aprobó, pero ¿qué ha hecho la asociación para promover esos indicadores de sostenibilidad y de economía circular desde a motus propio? Mira, muy interesante la pregunta. Nosotros como Asociación de Industria de la República Dominicana comenzamos a trabajar el tema antes de la entrada en vigencia de la ley del 2020. A partir del año 2017-2018 estuvimos en conversaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo y logramos que nos apoyara en nuestro proyecto primordial en torno a todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, que es NUBI, Nueva Vida para los Residuos. Ese es un proyecto que arranca en el año 2019, de nuevo con apoyo del BitLab, con aportes del BitLab, y que nos ha llevado a establecer toda la sombrilla de sostenibilidad del sector industrial. Arrancamos con PET, NUBI PET, manejada, digamos, por Recolectiva, que es la empresa que procura recoger todas las botellas plásticas y pues empujar a lo que es este proceso de reciclabilidad de la misma. Ahora mismo se están exportando. Entendemos que a más tardar a finales de este primer cuatrimestre del país vamos a poder llevarlas a una inversión del sector privado en la zona este, que es Grupo Diezco con inversionistas centroamericanos, que vamos a poder entonces aquí en el país reciclar botellas de plástico PET grado alimenticio. Wow. Entiéndase que esas botellas, lo que salga de ahí, va a poder ser utilizar resina y luego pues llevar a cabo su proceso de manufactura para tener envases plásticos aquí de grado alimenticio. Primera vez en el país y primera vez en la región. Entonces, junto a eso, estamos motivando todo lo que tiene que ver con responsabilidad extendida del productor, que es parte importante de la ley actual, de cómo pasamos el mensaje y que todos los industriales comiencen a entender, lo cual han hecho de manera bastante abierta, de que el tema de la circularidad tiene que ser parte de su ADN. Claro. Y hemos estado también empujando nuevos sistemas integrados de gestión, no solamente en la parte de PET, sino también de residuos electrónicos y electrodomésticos. Eso es algo que tenemos en movimiento. También el que tiene que ver con residuos de la construcción es algo que tenemos también en movimiento y que esperamos en este año pues compartir novedades en ese sentido. O sea, no nos hemos quedado de brazos cruzados. Independientemente de cualquier tarea pendiente que exista en la ley del año 2020 y que recaiga sobre los hombros del Ministerio de Medio Ambiente, nosotros como quiera, como sector, hemos avanzado y dando paso en ese sentido. Y por eso, nuestro primer encuentro industrial del año va a ser este jueves y contaremos con la participación del Ministro de Medio Ambiente, Paino Enrique, con quien esperamos también hablar de residuos sólidos. Mario, hay una cuestionante
que siempre se hace, una pregunta que siempre nos hacemos, y es ¿qué se hace con el dinero de DO Sostenible? Es decir, hay una cantidad importante de dinero ya acumulado. Cerca de 4.000 millones. 2.100. Este proyecto de ley de aprobarse o si genera algún tipo de incremento, aumentaría aún más esos fondos. Sin embargo, no se entiende bien. O sea, ¿para qué tiene ese dinero de sostenible? ¿Qué es lo que se va a hacer con ese dinero? Miren, es una muy buena pregunta. Yo creo que el escenario es el idóneo para comenzar a aclarar un poquito todo lo que tiene que ver con la gestión y la trayectoria de DO Sostenible del año 2020. Por supuesto que instancias como esa son creadas por ley, luego hay que esperar las apropiaciones presupuestarias del lugar, la delimitación de los reglamentos que han de delimitar su marco de operación. Pero es bueno mencionar que de la fecha hasta el día de hoy, la Fideicomiso de DO Sostenible ha realizado un trabajo bellísimo, en donde esos 2.100 millones de pesos que se reciben anualmente, acorde a lo que establecen las contribuciones del artículo 36 de la ley, han permitido comenzar a ir cerrando esos vertederos a cielo abierto que existen en el país, en donde el último levantamiento que se hizo daba un número por encima de los 250 vertederos a cielo abierto. Entonces se ha venido realizando un trabajo de cierre técnico que no es tan fácil como suena, porque implica una serie de pasos y de medidas de remediación para tratar de controlar ese digamos que impacto ambiental que a través de los años ha tenido nuestro país en diversos puntos. Lo que ha ocurrido en Dajabón, lo que se está haciendo en Baní, lo que se hizo en Cancino, que todavía tiene un plancito de trabajo que lo va a llevar hasta mediados de este año. Y un ejemplo maravilloso, lo que ha ocurrido en la otra banda y lo que ha ocurrido en San Francisco de Macorís. En San Francisco de Macorís está el ejemplo perfecto de lo que es una implementación correcta de una ley como esta. Ustedes van a ver, digamos que a unos 500 metros de distancia, el pasado con el futuro. El pasado, un vertedero a cielo abierto que está concluyendo su proceso de cierre técnico y de remediación, y una inversión realizada por el sector privado de un relleno sanitario, en donde viene también acompañada de una planta de valorización. Eso es el primer mundo. Una planta de residuo cero, porque hay un tema de revalorización. Bueno, sí, la parte de revalorización que lo encabeza o lo encabezó en un momento Oscar y Villanueva, y es por ahí. Bueno, ese es el proyecto de ese grupo empresarial que se llama Móvil Soluciones en San Francisco de Macorís, que es una cosa espectacular. Y yo creo que todo aquel que tenga dudas respecto a lo que puede ser una implementación exitosa de un marco legal como este, debería darse un viajecito por allá. Máximo. Algo que se ha quedado fuera de esta modificación es el uso del plástico de un solo uso, valga la redundancia. Se supone que para ya 2025 el tema del plástico de un solo uso debió quedar abolido. Sin embargo, vemos el foam, vemos los vasos plásticos, vemos las bolsas plásticas. ¿Qué pasó ahí? Abolido no. La ley del año 2020 lo que establece en el artículo 172 en la parte de transición. 4 años para que haga la transición. A los 60 meses, entiéndase, en el 2025 teníamos que sentarnos nuevamente para definir qué se iba a hacer con el tema de plástico de un solo uso y con el tema del foam, y dar seguimiento máximo a lo que se establece en ese articulado que el gobierno tenía que hacer de la mano con el sector privado. ¿Qué pasó? Que todas las tareas que caían sobre los hombros del Ministerio de Medio Ambiente no se hicieron, Máximo. Pero Mario, 4 años. Pero de verdad, perdonen. De verdad hace falta una ley para que los empresarios sepan lo que ya está ocurriendo en el mundo entero. Claro. Que ya la gente en el mundo entero está dejando de usar bolsas, que está dejando de usar una cantidad de temas que aquí parece que no vamos a lograrlo sino hasta el 2040. Aquí en cuando haya una ley. Hay empresas haciéndolo. Miren, nosotros como sector industrial lo que hemos hecho es observar lo que se establece en ese marco legal del año 2020. ¿Cuál es una de las disposiciones ahí transversales que está casi al final? Todo esto que le estoy diciendo, el artículo 172, en donde el Ministerio de Medio Ambiente tenía que implementar un plan en todo lo que tiene que ver con plásticos de un solo uso, con el tema del foam, involucrar al sector privado, hacer un levantamiento, llevar a cabo una campaña de educación.
nada de eso ha ocurrido. Nosotros lo que queremos es ver si en esta oportunidad podemos sentarnos en una mesa de trabajo y definir estos puntos. Pero Mario, excúsame. Adelante. Hace falta una ley para que los empresarios tengan esa motivación como de responsabilidad social y medioambiental. Si yo fuera empresario, yo hubiera, bueno, claro, hay que tener el dinero, hay que tener la voluntad, hay que tener muchas cosas, pero yo creo que si yo tuviera el dinero ya yo lo hubiera hecho. Yo creo que es más, me presenta como, oye, puedo hasta sacarle capital a ese tema. Yo creo que aquí el sector privado ha sido visionario en ese sentido y por eso nosotros como gremio nos hemos enfocado en no sacar el tema de la economía circular y el tema de la sostenibilidad en los encuentros, capacitaciones, iniciativas que implementamos con todos ellos. Yo sé que es un tema difícil, pero un tema difícil amerita espacios de conversación, amerita definición de estrategias, de planes de trabajo. Nosotros no cerramos el espacio para conversar, para traer a la mesa mejores prácticas, qué está ocurriendo en otros mercados, cómo se define plástico de un solo uso, porque las botellas que estamos reciclando no son plásticos de un solo uso. Entonces, parte de lo que queremos también plantear y discutir en la Cámara de Diputados es de ver cómo en otros países están tratando ese tema y cómo nosotros aquí también lo podemos implementar, por ejemplo, en nuestro marco. Digamos que el baseline más sencillo es que nosotros somos el último. ¿Perdón? ¿Qué pasó? No, que no te entendí lo que la base, o sea, el fundamento. O sea, el baseline es como el indicador mínimo que existe en las islas del Caribe, es la eliminación de las bolsas plásticas. Es decir, tú vas a un supermercado en cualquier isla del Caribe, por pequeña que sea, Costa Rica lo eliminaron en el 16. Y no te entregan una bolsa plástica. Y yo pensaría que eso al comerciante, porque ni siquiera tiene que ver con un tema del industrial, al comerciante eso hasta le beneficia, porque es un gasto menos. Y además esas bolsas en su gran mayoría ni siquiera se producen aquí, o sea que tampoco hay un productor que se va a ver afectado. Entonces, ¿por qué no tomar al menos esas pequeñas medidas que no generan un impacto importante en la cadena de producción local y que podrían empezar a generar una buena voluntad? Sí, al final entendería que ahí es que estaremos apuntando. El tema está de que ese tipo de decisiones, nuevamente, repito, deben de tomarse de manera estratégica y en atención a un plan de trabajo. Si se toma una medida como una prohibición de X, Y o Z artículo, ¿cómo va a reaccionar la ciudadanía con ese tema? El tema de las bolsas plásticas de un solo uso es lo que la gente utiliza para sacar la basura y ponerlas o en un tanque o llevarlas a donde las recoge el ayuntamiento. ¿Cómo vamos entonces a enfrentar eso? ¿Cuáles son las soluciones que vamos a poner sobre la mesa? Y ese espacio que queremos. Lo que pasa es que yo te lo digo incluso como recomendación al sector privado. No vaya a ser que llegue otra vez Ramón Rogelio Genao y logre que se apruebe una ley que les obligue a hacer algo que ustedes no esperan cuando ustedes probablemente pudieran. Tiene que ver Ramón pero era ese, fue el que metió la ley en el Senado. Era ese el espíritu de esa ley. Yo ni sé. Hay que preguntarle a Ramón Rogelio Genao, que yo creo que nadie se lo ha pregudato. Vamos a invitarlo. Sí, hay que invitarlo. Mario, aprovechando tu visita hoy, saludos, también es importante hablar de indicadores. IRD lleva registro de generación de empleo, de cómo van creciendo todos esos indicadores. Y los últimos 3 meses del 2024, el índice mensual de actividad económica, el IMAE, cerró por encima del 50, después de haber tenido algunas bajas. Uh-huh. ¿Cuál es la proyección para el 2025? ¿Cómo va el primer trimestre? Ya estamos comenzando febrero. Proyección de empleo, de ventas, de producción. Estamos optimistas. Como vimos la semana pasada, pues también hicimos presencia en los medios, pues dando a conocer lo que fue el cierre de año, con un 4.3% de incremento en todo lo que fue la incidencia del sector manufactura local en el crecimiento de la economía, que terminó en 5% en el año 2024, con las exportaciones nacionales por encima de 5.400 millones de dólares, incrementándose en unos 500 millones de dólares con relación al año 2023. Nuestro índice mensual de actividad manufacturera, el IMAN, el cual compilamos de manera constante, pues contactando a nuestros socios y demás para ver cómo van las cosas en la realidad, en el día a día, y cómo visualizan ha de incidir
todo este ambiente económico en la manufactura local. Y ese cerró por encima de los 55 puntos en el mes de diciembre. Como bien mencionas, el último trimestre del año cerró por encima de 50, que es el piso que tenemos, digamos que para manifestar lo que es optimismo del sector manufactura local en atención a lo que está ocurriendo en el mercado. Y ahora mismo estamos haciendo el levantamiento del mes de enero. Entendemos que nuestro enfoque es en poder dar cumplimiento con la propuesta que hicimos el año pasado de invertir 87 mil millones de pesos este año. Ya arrancamos en este mes, estuvimos la semana pasada en una inauguración de uno de nuestros socios de Nestlé, de un centro logístico en Bajo de Jaina, en San Cristóbal, que lo hizo de la mano con Nodo y que por ahí es que va el futuro. Y por eso en su momento fue que quisimos también buscar nuestro espacio en las discusiones de la ley de hub logístico, que como vemos ya tenemos un marco legal. Nos convertimos en un centro regional correcto, ya de tenemos operaciones de grandes empresas multinacionales. Y ya tenemos un marco legal que es icónico en la región. Hablando de eso, de ese objetivo de convertir a República Dominicana definitivamente en un hub logístico, hablemos de Panamá y el canal de Panamá. ¿Se han reunido ustedes aquí localmente para entender lo que puede ocurrir a raíz de los anuncios hechos por Trump, la visita que inició ayer Marco Rubio y que ya se ha anunciado, ha solicitado formalmente que rompan la relación que tienen con Hutchinson, la empresa china que tiene el control de los dos puertos que flanquean el canal de Panamá? ¿Cómo lo están viendo desde aquí? Y a eso agreguémosle, aunque no ha sido tema de los últimos días, pero tiene mucho que ver con lo mismo, en Nicaragua los chinos insisten con su intención de abrir un canal alternativo, y también son los chinos. Entonces, ¿cuál es la posición de ustedes? ¿Cómo lo están viendo? ¿Hay riesgo para la industria dominicana? Oportunidades. Estamos monitoreando todos esos acontecimientos en tiempo real, ¿verdad? Ya hemos visto cuáles fueron los resultados de la visita del secretario de Estado Marco Rubio a Panamá, en donde se han hecho unos compromisos anunciados por el presidente panameño. Ya ahí pues habrá que dar seguimiento a ese plan de trabajo. Estamos esperando la visita del secretario Rubio en esta semana acá y estamos más que optimistas de que en atención y en seguimiento al artículo que publicó en el Wall Street Journal respecto a lo que es esta política hacia América Latina de Estados Unidos, en donde quizás nos han de prestar un poquito más de atención, estamos muy optimistas como sector y esperamos que toda esta narrativa de nearshoring y de friendshoring realmente pueda implementarse con éxito y arrastrar a la manufactura local, que no sea algo hecho a la medida solamente para zonas francas, sino que podamos seguir motorizando el tema del encadenamiento y que entre todos generemos más riqueza y más empleo aquí en el país. Eso digamos que es lo que queremos. Y en Nicaragua, pues como mencionas, algo que estamos también monitoreando de cerca, vemos que es una iniciativa que se ha planteado muchas veces en el pasado y nada ha ocurrido. Ahí tendremos que ver pues todo el tema geopolítico y de cómo los Estados Unidos reaccionan. Mientras tanto, nosotros como países estamos bajo el marco comercial del DERECAFTA. Ya ahí se establecen una serie de lineamientos de cómo abordar cada iniciativa o cada decisión que se tomen a nivel de socios comerciales. Pero de nuevo, esto es casi un tema de día a día, de ver cómo se hacen las declaraciones y vienen luego las reacciones. ¿Tiene la asociación planteado participar en alguna de las reuniones en las que va a estar el secretario de Estado, Marco Rubio? Hasta ahora no hemos sido invitados, pero estamos disponibles 24/7 en caso de que se quiera escuchar al sector en ese sentido. Marco, estamos aquí. Manuel Estrella cogió un vuelo a Panamá para su empresa ya, que tiene acciones. Es siempre bueno. Así es. Además que tienen una relación muy cercana. No, claro. O sea, don Manuel Estrella y Marco Rubio tienen una relación de hace muchos años, que es harto conocida, con lo cual no es sorpresa que eso suceda. Así es. Entonces, tendremos modificación de ley de residuos sólidos consensuada. ¿Usted prevé eso? A eso estamos apuntando. Y las declaraciones del presidente Pacheco nos llevan a ser optimistas en ese sentido. Es bueno. Don Mario, muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre. A ustedes, gracias por el espacio. Muchas gracias, amigos. Mario Pujol, vicepresidente ejecutivo de la IRD, con nosotros en No Se Diga Más. No Se Diga Más por Top Latina.